de otro amor que me hiciera. Pedro Infante no fue solo el cantante y actor que todos conocían. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. Fue el ídolo inmortal que marcó para siempre el corazón de México. Nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Con su voz y su carisma, conquistó a generaciones enteras, derribando fronteras sociales y uniendo a todo el país bajo las mismas canciones. Cuando la noticia de su muerte sacudió al país en 1957, el pueblo entero quedó paralizado, envuelto en un luto que parecía imposible de superar. Pero lo que oficialmente se presentó como un accidente aéreo, pronto comenzó a rodearse de sombras. El cuerpo irreconocible, los rumores que nunca se apagaron y las versiones encontradas hicieron que el pueblo dudara desde el primer día. Y es que hoy, 68 años después, lo que parecía un simple accidente sigue generando preguntas, teorías y testimonios que apuntan a una verdad mucho más oscura. Y lo que estás por conocer te dejará impactado. Para entender por qué Pedro Infante despierta tanta devoción en México y en toda América Latina, es necesario repasar brevemente el camino que forjó su legado. Pedro Infante no nació siendo el ídolo de México. Su historia empezó muy lejos de los reflectores, el 18 de noviembre de 1917, en Mazatlán, Sinaloa. Era apenas un niño cuando su familia, humilde y numerosa, se trasladó a Guamúchil, un pequeño poblado que en ese entonces apenas era un rincón polvoriento en el mapa. Ahí, entre calles de tierra, casas de madera y un ambiente de esfuerzo diario, se forjó el carácter de quien más tarde se convertiría en leyenda. Su padre, Delfino Infante, era maestro de música, pero también hombre de disciplina férrea. Fue él quien sembró en Pedro la primera semilla artística, enseñándole a tocar la guitarra, el violín y la mandolina. Sin embargo, en aquellos días nada parecía indicar que aquel muchacho, flaco y con rostro pícaro, llegaría a conquistar el corazón de millones. Porque antes de ser artista, Pedro fue carpintero. De hecho, fabricaba muebles en el taller familiar para ayudar a mantener a los suyos. Era un joven de barrio, de trabajo duro, que poco a poco comenzó a encontrar en la música un refugio. Las noches en Guamúchil se llenaban con su voz y sus primeras interpretaciones, acompañado de sus hermanos, con quienes formó el grupo La Rabia. No tenían dinero, pero sí tenían hambre de hacerse escuchar. Tocaban en fiestas, en reuniones, en lo que se dejara. Pedro no solo mostraba talento, también tenía esa chispa natural que hacía que la gente volteara a verlo. Su carisma se sentía incluso antes de que se convirtiera en mito. La adolescencia de Pedro fue una mezcla de responsabilidad y sueños. Tenía que trabajar para sobrevivir, pero cada vez que cantaba, algo en él se encendía. Los que lo conocieron en esa época cuentan que, aunque era tímido al hablar, cuando entonaba una canción, parecía transformarse en otra persona. Era como si encontrara en la música la voz que en la vida cotidiana aún no podía sacar. El salto de Guamúchil a la Ciudad de México fue un paso lleno de incertidumbre. Pedro, todavía joven y con poco más que ilusiones en los bolsillos, llegó a la capital con la esperanza de encontrar un escenario más grande. Pero la realidad fue dura. Se topó con un mundo competitivo, donde muchos aspiraban a lo mismo. Pasó hambre, sufrió el rechazo de disqueras que no confiaban en él y tuvo que cantar en bares modestos para conseguir algunas monedas. Sin embargo, Pedro tenía algo que no se podía comprar: perseverancia. Cada no que escuchaba lo convertía en un motivo para insistir. Sabía que su destino no era seguir en el anonimato. En esa época, su voz empezó a madurar y a definirse con un timbre que pronto resultaría inconfundible. La gente de a pie lo escuchaba y se quedaba prendida. Ese joven sinaloense transmitía la vida misma en cada canción. Lo que pocos imaginaron era que aquel carpintero, aquel muchacho de pueblo que peleaba por abrirse camino, estaba a punto de convertirse en el rostro y la voz de todo un país. Consolidación como cantante y carrera cinematográfica.
Después de luchar contra el rechazo y la indiferencia en sus primeros años en la Ciudad de México, Pedro encontró finalmente la puerta que cambiaría su vida, la XEW, la llamada Catedral de la Radio en América Latina, le abrió espacio en su programación. Y no era poca cosa. En aquella época, sonar en la XEW era llegar a millones de hogares. El joven sinaloense, que hasta hacía poco cantaba en bares y cantinas para sobrevivir, comenzó a convertirse en una voz familiar para todo México. Su repertorio fue un reflejo de la dualidad de su personalidad. Podía pasar de un bolero cargado de romanticismo a una ranchera llena de fuerza y bravura. En ambos géneros transmitía emociones reales, sin artificios. Eso lo hacía distinto. Con cada interpretación, Pedro parecía cantarle no solo a quien lo escuchaba, sino al corazón del pueblo entero. Su alianza con Discos Peerless lo catapultó definitivamente. Bajo ese sello, grabó canciones que hoy son parte del ADN musical de México. Amorcito Corazón, 100 años, Bésame mucho, entre muchas otras. Eran melodías que se cantaban en los hogares, en las fiestas, en los mercados. Sus discos no solo se vendían, se desgastaban de tanto ponerlos. Pedro ya no era el muchacho que buscaba oportunidades, era la voz que unía a las familias en torno a una radio. Pero lo que consolidó su imagen fue algo más que su voz. El cine lo estaba esperando. En plena época de oro del cine mexicano, productores y directores buscaban figuras que pudieran reflejar el rostro del país, y en Pedro encontraron justo lo que necesitaban. Un hombre con carisma natural, de presencia humilde y mirada franca, capaz de encarnar al obrero, al padre de familia o al joven enamorado. Con Nosotros los Pobres, Pedro rompió las barreras del cine comercial. La historia de Pepe el Toro, un hombre trabajador que luchaba contra la pobreza y la injusticia, conectó profundamente con la gente. No era un héroe lejano ni inalcanzable, era un reflejo de millones de mexicanos que enfrentaban las mismas dificultades. El éxito fue inmediato y arrasador. Las secuelas, Ustedes los ricos y Pepe el Toro, consolidaron la trilogía que se convirtió en parte de la memoria colectiva del país. Las lágrimas, los sacrificios, los amores y las tragedias de sus personajes parecían reales, porque Pedro mismo transmitía autenticidad. En esas películas, no solo se consolidó como actor, también se construyó la imagen pública del ídolo de México. Un hombre noble, humilde, capaz de levantarse tras cada caída. Sus personajes se entrelazaron con su vida personal, y el público lo confundió con ellos. Para la gente, Pedro Infante no actuaba, vivía lo que interpretaba. Su magnetismo en la pantalla lo llevó a ser comparado con Jorge Negrete, ídolo ranchero de voz potente, y con Cantinflas, maestro de la comedia. Pero Pedro tenía algo distinto, un balance entre la fuerza de un ídolo popular y la vulnerabilidad de un hombre común. Esa dualidad fue lo que lo convirtió en un símbolo nacional, amado por todas las clases sociales, reconocimiento internacional. A mediados de los años 50, Pedro Infante ya no era solo un ídolo nacional, estaba en la cima absoluta de su carrera. La música y el cine lo habían convertido en un fenómeno cultural sin precedentes, pero aún le faltaba un reconocimiento que traspasara fronteras. Ese momento llegó en 1957, cuando su actuación en Tizoc, al lado de María Félix, le valió el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Era la primera vez que un actor mexicano recibía tal distinción en Europa, y con ello, Pedro no solo se consagró como estrella, sino como representante de todo un país en el extranjero. Los premios Ariel en México también confirmaban su talento. No era únicamente el hombre de las canciones románticas, ni el Pepe el Toro de los barrios humildes. Pedro era un intérprete completo que podía emocionar desde cualquier papel. Su capacidad para transmitir humanidad lo volvía universal. La gente no veía en él un actor distante, sino un espejo cercano en el que podían reflejar sus luchas, sus sueños y hasta sus tragedias. Las giras por Latinoamérica y Estados Unidos fortalecieron esa conexión. En cada viaje era recibido como un héroe. En La Habana, en Buenos Aires, en Los Ángeles, el nombre de Pedro Infante
despertaba el mismo entusiasmo que en Ciudad de México. Multitudes lo esperaban en aeropuertos, los teatros se llenaban, y la prensa internacional lo describía como el Sinatra mexicano. Con cada presentación, el ídolo de México se transformaba también en el ídolo de todo un continente. Pero más allá de los aplausos y de los premios, Pedro seguía mostrando un carácter sencillo. Le gustaba compartir con la gente común, escuchar a los mariachis, convivir con amigos en la intimidad. Era un hombre que, pese a la fama, mantenía los pies en la tierra. Y quizá por eso mismo, sus pasiones personales marcaron tanto su vida como su destino. La aviación fue su gran amor paralelo a la música y el cine. Desde joven, soñó con volar, y con esfuerzo logró obtener su licencia de piloto. No era un capricho pasajero. Realmente disfrutaba sentir el control de una aeronave, y llegó a trabajar en vuelos de carga para ganarse la vida en ese ámbito. Esa afición lo hacía distinto a cualquier artista de su época. Mientras otros pasaban su tiempo en fiestas de lujo, Pedro se subía a un avión viejo y pesado, arriesgándose en rutas complicadas. Esa temeridad, vista por muchos como imprudencia, formaba parte de su personalidad. Un hombre que no le tenía miedo a nada. En el terreno sentimental, su vida también fue novelesca. Los romances con Guadalupe Torrentera e Irma Dorantes dieron mucho de qué hablar. Con esta última vivió una historia intensa, llena de controversia y pasión, que terminó siendo parte inseparable de su leyenda. Las revistas lo seguían de cerca, pero él nunca dejó de mostrarse como un hombre enamorado y protector. Así, entre aplausos internacionales, amores turbulentos y vuelos que lo mantenían siempre en riesgo, Pedro Infante parecía vivir a máxima velocidad. Era un hombre que no conocía la pausa, que se entregaba con todo a lo que amaba, y quizá esa misma intensidad que lo llevó a la cima fue la que lo acercó inevitablemente al fatídico desenlace que estaba por llegar. El fatídico día que un país entero lloró. Era lunes, 15 de abril de 1957. El reloj apenas marcaba las 7 de la mañana en Mérida, Yucatán. Mientras la ciudad despertaba con la calma de un día cualquiera, Pedro Infante subía a la cabina de aquel avión de carga Consolidated C-87. No lo hacía como la gran estrella del cine o la voz inmortal de México, sino como lo que también era, un hombre que amaba volar, quizá sin imaginar que el destino lo esperaba a tan solo minutos de despegar. A los pocos instantes del ascenso, la tragedia se desató. El avión perdió fuerza, descendió sin control y terminó estrellándose en el cruce de las calles 58 y 95 de Mérida. El impacto fue brutal. El fuego consumió el fuselaje en segundos, dejando víctimas no solo en la aeronave, sino también en tierra. Cuando la noticia llegó a la radio, México entero se paralizó. Millones se negaban a creerlo. ¿Cómo era posible que el hombre que había dado voz a los pobres, que había hecho llorar y reír a generaciones, se hubiera ido así? De golpe, entre llamas, el cuerpo fue identificado por una esclava de oro que Pedro siempre llevaba en la muñeca. Pero, para muchos, aquel detalle no fue suficiente. El corazón de los mexicanos no quería aceptar que se trataba de él. Las calles se llenaron de llanto, los periódicos agotaron sus ediciones y las salas de cine se convirtieron en templos de despedida. Ese día no solo cayó un avión en Mérida, ese día se desplomó la ilusión de un pueblo que había encontrado en Pedro Infante un hermano, un padre, un amigo. Y aunque pasaron 68 años, la herida sigue abierta, como si cada 15 de abril México volviera a llorar al ídolo que jamás debió partir. Pero quizá, justamente por ese dolor irreparable, comenzaron a surgir versiones de todo tipo, desde quienes juraban que Pedro nunca murió, hasta teorías más descabelladas que hasta hoy siguen alimentando el mito, y que repasaremos a continuación. Teoría 1. Antonio Pedro, el Pedro que volvió. En los años 80, cuando ya habían pasado más de 2 décadas de la muerte de Pedro Infante, comenzó a circular un rumor que desató polémica en todo México. El ídolo no había muerto, sino que había regresado con otra identidad. La chispa se encendió en Chihuahua,
donde apareció un cantante en bares y escenarios modestos que se hacía llamar Antonio Pedro. Su voz era sorprendentemente parecida, sus gestos recordaban a Pedro, e incluso su caminar tenía un aire familiar. Para muchos, no había duda, era Pedro Infante disfrazado, intentando vivir una segunda vida, alejado del asfixiante peso de la fama. Los testimonios se multiplicaron. Personas aseguraban haberlo visto en la calle, reconocer su mirada, su sonrisa, esa chispa inconfundible. Los devotos llegaban a los lugares donde Antonio Pedro cantaba para escuchar en vivo al que, según ellos, era el verdadero ídolo de México. La teoría tomó tal fuerza que incluso The Washington Post publicó un reportaje en 1990, comparando este fenómeno con el de los fanáticos de Elvis Presley, quienes juraban que su ídolo también había fingido la muerte. Para muchos, los avistamientos de Pedro Infante eran prueba de que la leyenda seguía viva. En 2013, Antonio Pedro murió. Pero ni siquiera ese hecho detuvo la creencia. Algunos seguidores insistieron en que ahí estaba enterrado el verdadero Pedro, que había decidido esconderse durante décadas. La teoría nunca pudo probarse, pero sí demostró algo. El pueblo mexicano no estaba dispuesto a dejar morir a su ídolo. Y es que, en el fondo, más que una sospecha, esta versión era una necesidad, la de creer que Pedro Infante, de alguna manera, seguía entre nosotros. Teoría 2. Muerte fingida por presiones del poder. Otra de las teorías más comentadas asegura que Pedro Infante no murió en el accidente, sino que su fallecimiento fue simulado por órdenes de las altas esferas del poder. ¿La razón? Protegerlo de problemas incómodos o silenciar aspectos de su vida que podían desatar escándalos. El detonante de esta hipótesis fue la identificación del cuerpo. Según las crónicas, el cadáver estaba tan calcinado que resultaba irreconocible. Lo único que permitió confirmar que era él fue una esclava de oro que llevaba en la muñeca. Pero, ¿era suficiente esa prueba para confirmar su muerte? Para muchos, no. En un México donde el gobierno controlaba férreamente la información y la prensa estaba limitada, las dudas crecieron. Historias transmitidas de boca en boca, relatos de supuestos exfuncionarios y telerreportajes posteriores apuntaban a que el cuerpo jamás correspondió al de Pedro. Algunos defensores de esta teoría afirmaban que el gobierno lo desapareció porque ya no podían manejar su influencia social. Pedro era más que un artista. Era un símbolo del pueblo, alguien que podía opacar incluso a políticos en turno. Fingir su muerte sería la manera de quitarlo del escenario sin manchar su imagen. Aunque nunca se presentaron documentos oficiales que respaldaran esta versión, el hecho de que la noticia haya llegado de manera tan abrupta, con un cuerpo irreconocible y un cierre apresurado, terminó alimentando la sospecha colectiva. Así nació la idea de que Pedro no murió, sino que se le obligó a desaparecer, dejando atrás a su público y convirtiéndose en un fantasma protegido por el poder. Una idea tan descabellada como imposible de borrar de la memoria popular. Teoría 3. Nexos con narcotráfico y desaparición forzada. De todas las teorías, quizá esta es la más oscura. El supuesto nieto del ídolo, César Augusto Infante, aseguró en entrevistas que Pedro no murió en 1957, sino que estaba involucrado en actividades ilícitas relacionadas con contrabando y narcotráfico. Según su relato, Pedro habría intentado salirse de ese mundo, pero los intereses eran demasiado grandes. Su muerte sería, en realidad, una desaparición forzada, disfrazada de accidente aéreo. Incluso narró que al avión no subió Pedro, sino otra persona, y que durante el vuelo hubo disparos que precipitaron la caída. Los medios que recogieron esta versión, como Infobae, aclararon que nunca hubo pruebas periciales que confirmaran tales dichos. Pero en un país donde la violencia y los vínculos del poder con el crimen siempre han sido tema delicado, la teoría encontró terreno fértil. El mito se reforzaba con un detalle: la desconfianza en la versión oficial. Si el cuerpo fue irreconocible y solo la joya permitió la identificación, ¿cómo descartar que todo fuera un montaje? Para los que creen en esta teoría, Pedro Infante no murió entre llamas,
sino que fue silenciado porque sabía demasiado o porque quería salirse de un negocio peligroso, y en lugar de permitirle escapar, le tendieron la trampa perfecta, la de convertirlo en un mártir nacional. Una versión dura, sin fundamentos sólidos, pero que refleja el lado más sombrío de un México que nunca ha dejado de convivir con el rumor del crimen organizado. Teoría 4. Amores peligrosos con élites políticas. Pedro Infante fue un hombre apasionado, y sus romances no solo llenaron titulares, también lo pusieron en el ojo del huracán. Entre los rumores más persistentes se encuentra la idea de que sus relaciones sentimentales con figuras ligadas al poder pudieron costarle la vida. Uno de los nombres que más se repite es el de Christiane Martel, Miss Universo de 1953, quien más tarde sería pareja de Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés. También aparece el de Sara Montiel, actriz española de gran fama internacional. La teoría sostiene que esos romances incomodaron a las élites políticas de la época. Pedro, con su magnetismo y popularidad, no era un hombre cualquiera. Era alguien capaz de atraer miradas y eclipsar a quienes se sentían intocables. Y en un país donde las apariencias y la reputación de las familias poderosas lo eran todo, un amor prohibido podía transformarse en un peligro. La hipótesis plantea que para silenciar cualquier escándalo, se decidió desaparecerlo. El accidente sería entonces un montaje para mantener intacta su imagen ante el pueblo, evitando un conflicto con los altos círculos políticos. Aunque no existe evidencia documental que respalde esta teoría, la simple posibilidad resulta atractiva para muchos, porque si algo está claro, es que Pedro Infante no era un hombre que pasara inadvertido. Donde él estaba, surgían historias, rumores y pasiones, y pensar que su muerte pudiera estar ligada a un amor prohibido, le da a la leyenda un matiz novelesco que hasta hoy sigue siendo repetido en tertulias, libros y documentales. Teoría 5. Murió en otro lugar. Otra teoría que ha recorrido México asegura que Pedro Infante no murió en Mérida. Según esta versión, el ídolo habría fallecido años después y estaría enterrado en Delicias, Chihuahua, bajo la identidad de Antonio Pedro. Los defensores de esta hipótesis señalan que el cuerpo calcinado en 1957 nunca pudo confirmarse al 100% como el de Pedro. A esto se suma el hecho de que en Chihuahua existió, efectivamente, una tumba que seguidores vinculaban al supuesto Pedro verdadero. Para muchos, la coincidencia no era casualidad. Si Antonio Pedro y Pedro Infante eran la misma persona, entonces el lugar donde descansaba el primero debía ser el sitio real donde terminó sus días el ídolo. En las conmemoraciones, algunos fanáticos viajaban a esa tumba, convencidos de estar frente al verdadero descanso del artista. Con flores, serenatas y oraciones, repetían el mismo ritual que millones hacían en el Panteón Jardín de Ciudad de México. El mito se fortaleció con testimonios de personas que afirmaban haber visto a Pedro vivo después de 1957, especialmente en el norte del país. Las historias iban desde encuentros casuales hasta supuestas confidencias en las que él mismo revelaba su identidad. Nunca hubo pruebas concluyentes, pero la idea de que la tumba oficial no guardaba su cuerpo se instaló como otra forma de negar la pérdida, porque aceptar que había muerto en Mérida era demasiado doloroso, y creer que descansaba en Chihuahua, escondido bajo otra identidad, era una manera de mantenerlo más cerca, más humano, más real. Teoría 6. Sabotaje o derribo intencional. Entre las versiones más dramáticas está la del sabotaje o derribo. Según relatos transmitidos por César Augusto Infante y otros seguidores, el avión no cayó por una falla mecánica, sino porque alguien lo dañó deliberadamente. Algunos hablan de disparos que habrían alcanzado la hélice, otros de un sabotaje previo, para que el motor fallara en pleno ascenso. El resultado sería el mismo, un accidente provocado para silenciar a Pedro Infante. Esta teoría se alimenta de la desconfianza hacia la investigación oficial. Nunca se publicó un peritaje técnico detallado que despejara todas las dudas,
lo que dejó espacio para especulaciones. ¿Por qué no hubo una explicación más transparente? ¿Qué se estaba ocultando? Los defensores de esta hipótesis señalan que Pedro tenía demasiados enemigos ocultos, desde rivales en el mundo artístico hasta intereses políticos y criminales. Cualquiera pudo haber tenido motivos para querer eliminarlo. El sabotaje, además, explicaría la violencia del impacto y la rapidez con que el avión perdió control. No fue un accidente, dicen, fue un plan calculado. Por supuesto, hasta la fecha no existe evidencia sólida que respalde esta versión, pero para quienes no aceptan la explicación de la falla mecánica, imaginar que el ídolo fue víctima de un atentado intencional le da a su muerte un carácter aún más trágico y misterioso. Teoría 7. Exceso de peso y malas condiciones del avión. La última teoría no apela al misterio ni a conspiraciones, sino a la cruda realidad de la aviación en los años 50. El avión Consolidated C-87, en el que viajaba Pedro, era un aparato exmilitar, reconvertido para carga. Según expertos y crónicas de la época, iba sobrecargado y en malas condiciones. En esa fase crítica del vuelo, cualquier falla en un motor podía ser mortal. Y eso fue lo que probablemente ocurrió. El avión, exigido al máximo, simplemente no resistió. Una falla mecánica bastó para que perdiera potencia y se precipitara sobre la ciudad. Esta explicación, recogida en notas de hemeroteca y análisis aeronáuticos, no necesita conspiraciones. Solo apunta a la falta de mantenimiento adecuado, el desgaste natural de la aeronave y el riesgo de volar en condiciones poco seguras. Aunque resulta la teoría más lógica y menos romántica, nunca terminó de convencer al público. Porque aceptar que Pedro Infante murió por un simple accidente técnico parecía demasiado injusto. El ídolo de México no podía haberse ido así, de forma tan absurda y sin sentido. Sin embargo, para los expertos, esa es la explicación más cercana a la verdad. Pedro no fue víctima de un complot ni de un romance peligroso, sino de un error humano y de un avión que nunca debió despegar. De esta manera, Pedro Infante trascendió las fronteras de la vida misma. No fue solo un cantante ni un actor. Se convirtió en mito, en leyenda, en un símbolo de esperanza para millones que encontraron en sus canciones y películas un reflejo de sus propias vidas. Y como todo mito, su partida no podía ser simple ni clara. Debía estar rodeada de misterio, de rumores, de teorías que lo mantuvieran vivo en la memoria colectiva. Quizá esa es la verdadera razón por la que aún hoy se habla de él. Porque Pedro nunca murió del todo. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees en alguna de las teorías que se especularon todo este tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias donde los ídolos muestran su lado más humano, no te pierdas nuestro video sobre Paquita la del barrio, donde revelamos los secretos que casi nadie se atreve a contar. Dale click, suscríbete y prepárate, porque lo que viene está de no creerse.